Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad Geográfica de Lima. Les damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 Ah, por el presidente Andrés Avelino mm, Cáceres, desde hace 36 años, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es grato tener entre los oyentes a estudiantes técnicos y profesionales de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año, las reflexiones giran en torno a las ciudades y la sostenibilidad en el Perú, para lo cual hoy contaremos con la presencia del doctor Saniel Novoa y la geógrafa Miriam Nagata. Ahora le doy el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco Coelho, para dar las palabras de bienvenida. Bueno, oye, en realidad, más que palabras de bienvenida, que por supuesto con mucho gusto las doy, esta vez lo que me han encargado es que dé un pequeño apéndice sobre uno de los temas que vamos a tratar. Y sí, también comentarles que iniciamos un tercer bimestre, porque son bimestres este año, y con siempre el tema de fondo que es la ciudad y la sostenibilidad en las ciudades de nuestro país, ¿no? Entonces, quería comentarles que en realidad este bimestre que iniciamos, pues lo vamos a hacer trabajando la ciudad desde dentro y viendo las dinámicas que hay. Por supuesto, también todo el tema de la expansión urbana y la relación, por tanto, ciudad en ese sentido y periferia o centro-periferia también es importante, pero dentro de la propia ciudad. Algunos de los temas que vamos a tratar en agosto y en septiembre van a ser un poco los planes en la ciudad y los usos del suelo, el centro-periferia, que específicamente lo va a trabajar en un momentito el doctor Daniel Novoa. Vamos a hablar un poquito, primero voy a adelantarme porque tengo otra reunión y me tengo que salir, voy a trabajar un poquito el tema de la cartografía urbana. Pero vamos a hablar el próximo día de espacios públicos, como el espacio público que cada vez va tomando más relevancia dentro de los estudios urbanos, como un espacio de encuentro, un espacio de construcción colectiva, de la seguridad ciudadana, que también es muy importante para que justamente también se pueda disfrutar de los espacios públicos. Vamos a hablar de estrategias en esa sostenibilidad, una de ellas es la agricultura urbana, sobre los residuos sólidos, que son un gran reto y un gran problema que enfrentamos todas las ciudades y, por supuesto, la nuestra, que es una ciudad bastante grande en unas condiciones ambientales difíciles. Vamos a hablar del agua en la ciudad, vamos a hablar de la energía dentro de la ciudad, no solamente a nivel de la ciudad como un servicio necesario para todos, sino que también como, hablando de sostenibilidad, gestionamos o podemos y debemos gestionar la energía dentro, desde nuestras casas hasta, de alguna forma, el ámbito público, etcétera, dentro de la ciudad. También tenemos que hablar de población, porque los pobladores somos el alma de todos los territorios, obviamente, pero habida cuenta de la densidad y de la concentración humana que estamos en el mundo urbano, pues la población tiene una relevancia también tremenda. Vamos a hablar de los riesgos físicos en los medios urbanos y vamos a terminar hablando este bimestre de la ciudad como un sistema, ¿no? Entonces, justamente les comentaba que el día de hoy el doctor Daniel Novoa nos va a presentar este primer tema hablando de los centros poblados de la periferia, que él lo ha titulado Los poblados de adentro y las ciudades de la periferia. Sin embargo, antes me voy a anticipar, me voy a colar un ratito con ustedes y voy a hablarles un poquito de cartografía, porque como en los bimestres anteriores queremos un poco iniciar la temática hablando de las herramientas que nos ayudan en realidad a abordar mejor el estudio de la ciudad, en este caso por dentro. Y sin duda una de estas herramientas es la cartografía urbana. Que va a aparecer, por cierto, en muchas de las presentaciones que tengamos en estos 2 meses, que ha aparecido casi de manera permanente en todas y que seguirá porque la cartografía está muy vinculada a la geografía desde los comienzos, ¿no? Pero que no solamente en las presentaciones, sino también a partir de las interrogantes o de las reflexiones que podamos tener todos,
sobre los temas y bueno, como digo, el equipo de los másteres geográficos me ha pedido una pequeña introducción. Espero no estar mucho más de un cuarto de hora, volaré, intentaré volar, como es mi estilo. Bien, cuando pensaba cómo hablar de una introducción en la cartografía, como siempre, la idea es romper clichés y romper quizá moldes o estereotipos que nos relacionan la imagen mental que tenemos muchos de lo que es la cartografía, ¿no? Y en este caso de la cartografía urbana. Y es un poco lo que les quiero presentar. Voy a ir todavía no he puesto... ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, ¿verdad? Entonces voy a intentar, a ver si es que lo logro, pasarles algunas imágenes. Yo sé que es un poco complicado en el Zoom, algunas imágenes que he recogido de diferentes, bueno, de cartografías urbanas. Obviamente hay muchísimos más, pero es que no me daría tiempo a presentarlas. Es solamente un pasar y algunas reflexiones que tenía en torno a esto, ¿no? Cuando pensamos en cartografía urbana, podemos tener en mente imágenes muy distintas y respuestas en consonancia a las mismas también muy diferentes. Es decir, si ahora mismo hiciéramos una encuesta rapidísima, ¿qué es una cartografía urbana? O dame un ejemplo de cartografía urbana, posiblemente podrían salir cosas distintas, representaciones distintas. Podríamos decir que un denominador común en toda cartografía urbana es la escala, porque la escala necesariamente siempre va a ser mediana, grande y grande, especialmente cuanto más detallado es un estudio o cuanto más paseado es un trabajo que luego se va a representar, un recorrido urbano, mayor es la escala de esa representación, por tanto, mucho mayor detalle. Pero, sin embargo, al margen de este denominador común, que es la escala, pues tanto por la temática como por las técnicas, como por los soportes que utilicemos o las fuentes con las que construyamos esa cartografía, e incluso por el abordaje que demos al espacio geográfico, pues lógicamente los resultados cartográficos van a ser muy amplios. Otro factor también añadido podría ser la época en la que se elaborara el mapa, ¿no? Estaba pensando en que ya la cartografía urbana es tan antigua que hay registros desde los egipcios, mesopotámicos, de los romanos, de catastros urbanos, porque ya en aquella época era clave para ver si había, según el acceso al agua o a las condiciones, pues obviamente los impuestos que se pagaban eran muy diferentes. Encontramos planos urbanos a lo largo de muchísimos ámbitos del mundo, en muchas culturas y prácticamente durante todas las épocas. Es, por tanto, un tema central dentro de la representación del espacio ocupado por nosotros. Pero quizá dentro del mundo de la cartografía urbana hay también otra constante muy importante en muchos casos, y es de acuerdo a la cotidianidad con lo que vivimos y desarrollamos la geografía en la ciudad, es decir, los desplazamientos, los escenarios, los itinerarios, son actividades cotidianas en el mundo urbano, también en el campo, pero somos más muchas veces en la ciudad y nos preocupamos quizá más de resolver estos problemas nuestros, ¿no? Entonces, esta geografía cotidiana se expresa también muy bien dentro de la cartografía urbana. Resolver estos problemas de orientación, de llegar a un lugar, suponen un problema cotidiano que hay que resolver y una necesidad de recurrir a herramientas que nos ayuden. Una de ellas, por ejemplo, puede ser pues, el callejero urbano, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a Lima que me encontraba con estos planos de Lima 2000 que me acercaban a la ciudad y a veces me confundían y llegaba donde no quería llegar porque la imagen mental y lo que yo tenía de la ciudad era distinto de lo que reflejaba el mapa, no era todavía limeña y me perdía en esta Lima compleja, ¿no? Entonces, la cartografía urbana entiendo que es un recurso polifuncional por la utilidad y por la llegada a usuarios múltiples, desde un gestor público que pueda ordenar, planificar, cobrar impuestos, conocer la densidad de los flujos y el transporte urbano o conocer indicadores de consumo de energía o de agua, el nivel socioeconómico que hay, incluso hoy en día con los recursos que tenemos a un nivel de manzana o de vivienda, o por ejemplo el consumo de la huella de carbono que hacemos por manzanas, por distritos en la ciudad, entre otras muchísimas variables, pues digamos,
algo que está orientado a dar una información precisa al sector público, al inversor o incluso a otros actores territoriales, ¿no? Hay veces que simplemente tenemos que llegar a un lugar, no lo conocemos y entonces un inversor, un peatón, un turista, un deportista son algunos de los públicos que solemos utilizar un mapa o ahora la aplicación del GPS por el celular para llegar al lugar que necesitamos. Pero más allá de estos aspectos que son importantísimos dentro de la expresión cartográfica y que recogía aquí, por ejemplo, un mapa que he sacado de este libro de Historia Ambiental del Perú, que recoge, es un mapa actual, pero que sobre él se sobreponen las acequias que ya estaban inventariadas en Lima en el siglo XVI, ¿no? O yo qué sé, pues este mapa que ya es un plano urbano tradicional, está orientado al revés de nuestra ciudad, ¿no? Con la muralla, con bueno, con el callejero también de alguna manera, las manzanas, el plano, los elementos del plano, estas verdes, las chacras que había en las huertas en la ciudad, etcétera. O, por ejemplo, este atlas urbano que es del 1958, el atlas urbano de Ibagué en Colombia y que recoge elementos, bueno, recoge elementos antiguos como este mapa donde se representan cartodiagramas, donde se representan diagramas con indicadores muy precisos sociales de la ciudad, pero también otro tipo de información muy interesante como el espacio público, etcétera, o en este caso un poco las aspiraciones y lo que valora la población de los distintos distritos de esa ciudad colombiana, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, esto lo he recogido de este enlace, el ojo público, si se meten acá, no lo voy a hacer por el tiempo, pues pueden encontrar cartografía de las desigualdades que hay en la ciudad, ¿no? Y tenemos a un nivel incluso más fino, sería de manzanas, básicamente, por lo menos, pues distintos colores que hacen referencia al nivel socioeconómico, a la población de acuerdo a la renta, o sea, la renta per cápita que hay por unidad. También en este caso, esto salió en la época del COVID, se asociaba a cuánta cantidad de casos había y se podía hacer una correlación entre de repente quizá la había o no la había, como más o menos descubrimos después que no solamente los pobres se contagiaban, sino que a veces también un poco la vida un poco feliz de la gente con mejores condiciones terminaba también en problemas de contagio, ¿no? Es decir, para el tema de gestión del riesgo, para tantísimos aspectos, la cartografía, digamos, convencional, temática, bien en formato de mapa, bien en formato de corema, nos da una información muy rica, nos representa de manera muy rica lo que es el espacio urbano. Pero, sin embargo, tendríamos que ver que desde una perspectiva de esa trialéctica del espacio, que considera que el espacio no es solamente ese espacio que consideramos tradicionalmente los geógrafos, que nos habla de las propiedades del espacio, sino también del espacio tal como lo vivimos, tal como lo experimentamos, tal como lo percibimos, tal como lo soñamos los urbanitas en este caso, pues podríamos ver que realmente las posibilidades de representaciones espaciales urbanas son inmensas, ¿no? Y que además lo interesante es de alguna forma el juntar, no el separar, sino el ver que de alguna manera tanto la cartografía tradicional, temática o general, pero muy especializada, como la cartografía subjetiva, tanto individual como colectiva, que nos permite a través de los imaginarios, a través de registrar las huellas visibles de esos imaginarios, poder construir cartografía subjetiva, nos ayuda muchísimo a entender realmente la ciudad por dentro, la ciudad paseada, la ciudad sufrida, la ciudad gozada, la ciudad que compartimos día a día todas las personas. Y he recogido por aquí de algunos artículos interesantes, pues, por ejemplo, como decía, un artículo de Chile,
que lo tengo por acá, pero no recuerdo, sí, de Marco Valencia. Él tiene un artículo muy bonito que se llama Cartografías urbanas, imaginarios, huellas y mapas, y justamente plantea lo que les acabo de mencionar, es decir, plantea una metodología para construir cartografías urbanas de lo subjetivo, ya de lo vivido, de lo practicado, de lo percibido, a partir de una metodología que propone que supone identificar de manera colectiva, a través de individualidades, los imaginarios de la ciudad, ¿no? Que de alguna forma es esa dimensión que recoge la representación de la significación y del sentido que tienen las prácticas cotidianas en un espacio urbano, pero también de las huellas, que son de alguna forma esos hechos que observamos en el mundo urbano, en la ciudad, y que son la expresión muchas veces de una emergencia, de una determinada problema, conflicto, subjetividad, percepción, necesidad que tenemos la población. Y de alguna forma él plantea, a partir de aquí, justamente construir ese otro tipo de cartografías, como digo, subjetivas, que tienen un valor tremendo y que de alguna forma también he recogido de otro artículo muy simpático, muy interesante de Alejandra Madoni. Ella dice que justamente la cartografía se convierte en una estrategia interesantísima para conocer mejor el territorio, justamente cuando la cartografía se entiende de una manera amplia, de una manera convergente, donde pueden coincidir o mejor converger tanto la mirada científica de un mapa, digamos, temático, al uso de los geógrafos o de otros profesionales, que expresamos en la cartografía subjetiva, y que de alguna forma la convivencia de estas dos formas de cartografiar la realidad permite de alguna forma también tejer un puente entre dos formas a veces diferenciadas y encontradas de pensamiento y de comprensión del territorio que de entrada tenemos los geógrafos, ¿no? Entonces un poco quería, básicamente, bueno, he hablado un poquito más, pero básicamente quería sobre todo recoger esto que me parece importante, que no, y bueno, he recogido algunos ejercicios de este tipo de cartografía. Este es, por ejemplo, una guía psicogeográfica de París que está vinculada con la Escuela de la Percepción y del Comportamiento. Es de alguna manera está basada en este libro de la imagen de la ciudad y estas prácticas que proponía Kevin Lynch en su libro, ¿no? En este caso es un mapa que va va recogiendo itinerarios vinculados con espacios del amor con el que tanto se asocia la ciudad francesa, ¿no? de París. Pero también podemos hablar de cartografías que recogen los itinerarios, las huellas y la construcción de esa cartografía que en este caso estudiantes de Geografía de San Marcos van construyendo cuando en el curso de Geografía General se les introduce también en el campus universitario y se les pide que lo paseen, que lo recorran de manera individual, de manera colectiva y que construyan una cartografía que primero es como muy infantil, muy inocente, muy, no sé, llena de sentimientos y luego una cartografía que se va corrigiendo y se va convirtiendo en un mapa más al uso, pero en el cual están de alguna forma recogidos las primeras informaciones que va saliendo de ese trabajo de campo, ¿no? También algunas experiencias que en torno a esto tiene que ver con bueno, todo este tipo de geografías subjetivas que se trabajan en la ciudad pueden tener muchísimas, digamos, una trascendencia importante para poder conocer, primero reconocer el propio ciudadano y reconocerse en la ciudad, identificarse con ella y en ella, ¿no? Pero esto a la vez es algo muy potente en la construcción de una ciudadanía comprometida, pues tanto para la gestión pública local, para los barrios, para los colegios, para todo este tipo de alguna forma, comunidades que convivimos y construimos entre todos y tenemos que dar la expresión de lo que queremos para que realmente el gestor público lo sepa
y nos pueda atender, ¿no? Estas son experiencias en distintos lugares, algunas en Santiago de Chile. Como digo, esto viene a ser lo que podría ser una recogida de las huellas que manifiestan el espíritu urbano que puede haber en una calle, ¿no? Trabajos, es tan importante esto en otros lugares que por ejemplo, es un seminario que hay solamente sobre el tema del caminar en el barrio, de construir cartografías subjetivas de manera colectiva para establecer, por ejemplo, redes territoriales, ¿no? Fortalecer digamos, esta capacidad local tan importante. Y este es un trabajo de una geógrafa y urbanista catalana que hace experiencias muy interesantes con la gente, ¿no? Entonces, de repente va a una calle, le dice a la gente, puedes compartir un ratito con nosotros e ir contando cómo es el entorno de esta plaza, cómo lo sientes, cómo lo ves, qué destacas de ella. Y después de cada una de las jornadas de trabajo, van construyendo, uniendo el trabajo de distintos grupos de manera individual, con edades distintas, como podéis ver, muy marcadas, y van construyendo un libro donde se va contando la vida, el movimiento, los flujos, los sentimientos en torno a un barrio, por ejemplo, pues de 8 a 8, ¿no? También podemos ver cómo las ciudades cambian se puede registrar las dinámicas cambiantes en una ciudad en los distintos momentos, por ejemplo, de la semana, ¿no? Bueno, esto es una cartografía que hace Cuitca y que es bien interesante. Él, por ejemplo, en este caso ha hecho una cartografía un poco tétrica. En lo que veis en primer plano, este trazado urbano son huesos, son fémures que de alguna forma están hablando del paseo, del andar, de los recorridos que tenemos en las ciudades, ¿no? He recogido textualmente el artículo de Alejandra, dice, delimita un entramado urbano a través de huesos humanos pintados en blanco sobre un fondo oscuro terroso. El resultado contrasta de manera tan fuerte que profundiza el carácter solitario que una urbe de contornos fríos, como lo sentimos, tienen para muchos, ¿no? Habla de que él hace cartografías de desplazamiento donde ciudades y donde nombres, por ejemplo, en este caso, son en realidad reinventados e inventados y que además expresan conexiones muchas veces inventadas, ¿no? Pero que de alguna forma dan también una idea y un sentir de muchas veces del anonimato y de cómo nos sentimos en las ciudades, ¿no? Otra forma de recoger por ejemplo, cartografías o cartografiar la ciudad es, bueno, pues a partir de muchísimas, en este caso, por ejemplo, esto es una especie de croquis del manzaneo en un sector donde lo que se está recogiendo es las cámaras de seguridad, ¿no? Por la preocupación de la seguridad ciudadana que hay de la inseguridad muchas veces que transmiten las ciudades de hoy en día, ¿no? O, por ejemplo, cómo a partir de servidores, incluso en tiempo, de manera colaborativa, podemos poner información, podemos poner imágenes, por ejemplo, que den cuenta de la intervención formal, informal, de las dificultades, que, por ejemplo, tensiones que puede haber muchas veces por las desigualdades dentro de una ciudad, ¿no? O en este caso, pues también ya como para cerrar, ¿no? Un poco hacer aprovechar la información de un mapa tradicional urbano para poder construir en él, en este caso, una propuesta de turismo sobre Miraflores, para buscar un Miraflores resiliente y en función de digamos, de los peligros a los que está sometido el distrito de Miraflores, poder plantear la salida y la llegada a unas rutas donde se haría un turismo, por ejemplo, en este caso, un turismo cultural o un turismo vinculado con la capacidad, el desarrollo de capacidades para gestionar el riesgo físico en caso de que haya un evento. Entonces, bueno, yo esto se lo puedo pasar
de alguna manera, porque no lo tienen lo que he escrito en un ratito, ¿vale? Pero yo espero que haya sido por lo menos algo interesante lo que les propongo. Sobre todo es eso, que no pensemos la cartografía de una manera de alguna forma tradicional y restrictiva, sino abierta, que ver que el espacio es una convergencia de tres componentes clave: el espacio geográfico, no solamente lo espacial y geográficamente tradicionalmente trabajado por la geografía, sino que en el espacio estamos nosotros, que también tenemos unos sentimientos, tenemos un hacer y construir el espacio. Entonces es importante también presentar y cartografiar ese espacio, esa ciudad, desde los habitantes de la ciudad, y de manera colectiva y de manera también individual. Y no mucho más con esto. Ciertamente les doy la bienvenida al día, que creo que no lo dije antes. Les agradezco muchísimo la atención y la que compartan de aquí en un ratito más hasta las 7. Y nada, muchísimas gracias a todo el equipo y a todos ustedes por apoyarnos y seguirnos en los martes geográficos. Un abrazo grande para todos. Chao. Muchísimas gracias a la presidenta María del Carmen Carrasco Coelho por traer esa exposición a este espacio el día de hoy y por su tiempo. Ahora le doy el pase, o vamos a tener la presencia del doctor Saniel Novoa Goicoechea. Es ingeniero geógrafo por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con posgrado en Políticas Públicas, Desarrollo y Planificación Regional, Análisis Espacial y Dinámicas Territoriales, Cartografía y Sistemas de Información Geográfica. Es magíster en Humanidades, Ordenamiento Territorial y tiene el grado de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ha laborado por varios años en las diferentes regiones del país para la cooperación técnica internacional y como funcionario del ex Instituto Nacional de Planificación. También ha realizado consultoría especializada para organismos internacionales como la PNUD, BID, JUNAC, entre otros, en países andinos y amazónicos, y para el sector público nacional en el Ministerio de Vivienda, en la INADUR, en el Ministerio de Transporte. En temas de planificación para el desarrollo, estudios ambientales, ordenamiento y gestión territorial. Es conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre temas de gestión del territorio, medio ambiente y desarrollo, gestión de zonas marino-costera, gestión de sistemas transfronterizos, planificación y desarrollo regional, y autor de varias publicaciones sobre la temática de su especialidad. Es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Escuela de Posgrado en la Maestría de Desarrollo Ambiental y de Altos Estudios Amazónicos, investigador del SIGAPUC, académico asociado de la Academia Nacional de la Ciencia, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Especialistas en Ordenamiento Territorial. Doctor Saniel Novoa, gracias por acompañarnos el día de hoy. Usted tiene la palabra. Gracias, Bexabe, por la presentación. A ver si me das para compartir pantalla, ¿ya? Sí, usted puede compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí, sí se puede visualizar. Ya. Bien, buenas tardes. Nuevamente agradecer a los organizadores del ciclo anual de actualización de conocimientos por la invitación y permitirme compartir con ustedes esto que yo llamaría inquietudes tanto académicas como personales. ¿En qué sentido? Yo creo que esta presentación me va a permitir, ¿no?, darle un espacio, ¿no?, para el tratamiento de los centros poblados menores, ¿no?, lo que yo llamo los poblados de adentro. Toda vez de que, de verdad, aquí habría que reconocer un mea culpa, en la academia solemos darle mayor atención, ¿no?, a las grandes ciudades, ¿no?,
a las metrópolis, megalópolis o a los procesos que comprometen justamente a las grandes ciudades y nos olvidamos un poco, ¿no?, de lo que sucede en los poblados menores. Eso por un lado. Y también creo que la presentación nos permite, ¿no?, de paso, conocer, ¿no?, lo que a veces muchos se suelen preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los geógrafos, ¿no? Entonces, la presentación también va en esa línea, ¿no? Dar a conocer lo que podemos hacer los geógrafos cuando participamos en equipos encargados, ¿no?, de la planificación del desarrollo, de la planificación integrada, ¿no?, urbano-rural. Y en el desarrollo mismo de la presentación, vamos a ver cómo es que, ¿no?, retomamos algunas experiencias de caso a propósito de que en los últimos años se ha venido, ¿no?, promoviendo, a la vez de proponiendo, que pongamos atención y a la vez pongamos en práctica el enfoque territorial en la planificación del desarrollo, en la planificación integrada. Y yo considero que esta es una oportunidad, ¿no?, para compartir con ustedes, ¿no?, estas experiencias o casos que hemos trabajado y que van, ¿no?, o que se alinean justamente con este enfoque territorial. Bueno, entonces, dicho esto, voy a continuar con la presentación del tema. Rápidamente, ¿no?, vamos a hablar, ¿no?, si algo, vamos a contextualizar, ¿no?, el tema en lo que sucede a nivel latinoamericano. También vamos a hablar, ¿no?, del contexto nacional. Hablaremos del proceso urbano en el Perú, ¿no?, para identificar justamente dónde es que se posicionan estos centros poblados menores. Hablaremos de el tratamiento que se le está dando a lo urbano en las agendas, ¿no?, y en la política pública. Como les he dicho, veremos, ¿no?, qué cosa es lo que nos pide el enfoque territorial. Y finalmente hablaremos, ¿no?, de estos dos casos trabajados. Uno, el primero, el sistema de infraestructura de soporte, trabajado, ¿no?, en un espacio interior de la Sierra de la Libertad. Y el otro espacio, la otra experiencia de caso es la organización del sistema urbano rural del Bajo Urubamba, allá, ¿no?, en el interior amazónico, ¿no?, de la región Cusco, ¿no? En unos casos, en el caso de Sánchez Carrión, con prevalencia, ¿no?, de poblaciones andinas, campesinas, y en el caso del Bajo Urubamba, donde prevalecen comunidades nativas, ¿no?, que ya entraron vamos a decir, en la dinámica de concentrarse, nuclearse y comenzar a perfilar primeros centros poblados, ¿no?, con ciertas identidades urbanas. A manera de contexto, ¿no?, si hablamos en este caso de América Latina, tenemos que destacar, ¿no?, aquí estos dos aspectos. En América Latina, ¿no?, encontramos concentración y dispersión de la población. Hay una alta concentración urbana, pero también hay una gran dispersión rural. Esa es la principal característica de la población en América Latina. Si bien es cierto, como hemos dicho, la concentración urbana recibe mayor atención en los estudios, la hace más visible, más fácil de estudiar y cuantificar, y por ello es que captura la atención de los políticos y los grupos sociales de presión. Eso mismo no sucede con la dispersión rural, ¿no?, que tiene características opuestas. Tiene menor visibilidad, menor atención de grupos políticos y también menor posibilidad de definición y cuantificación. Por ello sigue siendo poco estudiada. Sin embargo, esta población dispersa, ¿no?, en América Latina es considerable, ¿no? Son más de 126 millones, casi el 20% de la población total de los países de Latinoamérica, y eso induce a prestarle una mayor atención a su estudio, ¿no? Y otro aspecto que quiero resaltar es que ambas, tanto la concentración urbana como la dispersión rural, por los niveles que tienen en América Latina,
participan ambas de las preocupaciones ambientales que hay. Algo más sobre la urbanización en América Latina, ¿no? Aquí algunos indicadores para ir conociendo. América Latina, con el 81% de población que vive en ciudades y zonas urbanas, se convierte en la segunda región más urbanizada del planeta, después de Australia y Nueva Zelanda. Y los 2/3 de la población latinoamericana vive en ciudades de más de 20.000 habitantes. El crecimiento urbano, como se señala, ha facilitado, ¿no?, avances en algunos indicadores sociales. Sin embargo, no ha logrado, ¿no?, asociarse a un proceso de desarrollo económico sostenido, ni ha logrado tampoco superar la pobreza y la desigualdad. Algo también, ¿no?, que caracteriza, ¿no?, a la urbanización en América Latina es la falta de definición oficial de lo que se entiende como urbano en la región. Y que, como Cohen dice, ¿no?, eso conlleva dudas sobre la veracidad del alto nivel de urbanización que pueda resultar, ¿no?, producto de, ¿qué dicen?, de una ficción estadística. Pero sin embargo, ¿no?, en términos demográficos, la urbanización latinoamericana es innegable, ¿no? Tenemos áreas metropolitanas como las de México y Sao Paulo, donde viven más de 20 millones de habitantes. Y tenemos a Lima, ¿no?, con más de 9 millones de habitantes, ¿no? Algunos otros rasgos de de la urbanización es esta rápida urbanización, ¿no?, sobre todo la concentración en megaciudades, no beneficia crecimiento económico ni distribución de riqueza. Las ciudades latinoamericanas son ciudades llenas de contrastes. Son lugares donde hay pobreza y extrema pobreza que se codean con riqueza y extrema riqueza. Doctor Saniel, Sí, disculpe, los PPTs no están pasando. ¿no? A ver. Se quedó en la primera hoja. Ahí. No, quizás si le da en la presentación ampliada, en la parte inferior del PowerPoint. Sí, le estoy dando ahí. Ahorita lo que visualizamos es su pantalla completa del PowerPoint. Y Sí. en la parte izquierda están los bloques de los PPTs, pero no podemos visualizar más. Ahí. O quizás si vuelve a compartir su pantalla. A ver, dejo de compartir. Ya. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué se está viendo? ¿Carátula o qué? Se sigue visualizando solo su pantalla. Quizá es en compartir, pero el documento. Espérate. Ahí. ¿Tampoco? Ahora sí, ahora ¿Ah? sí. Ahora Sí, sí, ahora sí ¿Está completa la pantalla? sí, 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 está bien. está el paper completo. Dice concentración y dispersión de la población. Ya. Es ese PPT el que se está presentando. ¿Sigue? Sí, ahora ¿Cambió? sí. Sí, ¿Sí? correcto. Está bien. Ya. Seguimos. Gracias, Isabel. Bueno, dejemos la población urbana y pasemos a la población rural en América Latina, ¿no? Fíjense, hay diferentes criterios para designar o definir lo que es población rural en América Latina, ¿no? Unos países usan el criterio de la población o número de habitantes, caso de Argentina, Bolivia, México, Venezuela. Otros usan el criterio administrativo, ¿no? Brasil mismo, Colombia, Ecuador. Otros el porcentaje de P agrícola, como es el caso de Chile, más el número de habitantes. Otros la presencia o ausencia de ciertos caracteres urbanos, sobre todo servicios, caso de Costa Rica, más el criterio administrativo, Cuba, Honduras y Panamá, más el número de habitantes. Y en el caso de aglomeración de viviendas, que es el criterio que usa Perú, más el criterio administrativo, ¿no? Entonces, la clasificación, ¿no?, de lo rural en
en América Latina es un poquito todavía dificultoso, ¿no? Sin embargo, ojo, es posible, ¿no?, hacer una descripción de los diferentes núcleos de población siguiendo un orden de acuerdo a la importancia de la población y según los distintos tipos, ¿no? En los últimos lugares, ¿no?, siempre vamos a tener los caseríos de 20 a 200 habitantes y el asentamiento disperso de menos de 20 habitantes o con no más de 2 o 3 familias vecinas, ¿no? En la tabla de abajo podemos distinguir, ¿no?, cómo ha ido evolucionando tanto la población urbana como la población rural. Y como vemos, lo que señalábamos, todavía la participación de población rural sigue siendo, ojo, significativa. Algo más sobre la población rural en América Latina. Como decimos aquí, tener una imagen, hacer un retrato detallado de la dinámica demográfica del sistema de ciudades en América Latina es una tarea muy compleja, ¿no? Sobre todo cuando se considera que hay una franja de ciudades pequeñas e intermedias, ¿no? Así como hay grandes megalópolis, grandes metrópolis, también hay muchas, ¿no?, muchas ciudades pequeñas. Por eso es que una descripción detallada del patrón de asentamiento de población rural resulta casi imposible. ¿Esto por qué? Hay una evidencia, ¿no?, que da cuenta de la fragmentación justamente, y esta fragmentación sugiere que la mayoría de la población rural en América Latina se disemina en múltiples asentamientos de pequeña magnitud, ¿no?, que devienen en espacios con densidades bajas y en un distanciamiento considerable entre los lugares poblados. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, un centro poblado, ¿no?, Platería, allá en el altiplano peruano-boliviano, ¿no? También, ¿no?, América Latina nos muestra, ¿no?, una problemática espacial donde sobre todo se destaca la pobreza y la desigualdad intrarrural. La pobreza resulta siendo el rasgo más persistente en América Latina, ¿no?, aun cuando se han hecho esfuerzos por reducirla. Alrededor del 53% de la población rural vive en condiciones de pobreza, ¿no? Y las brechas de pobreza entre áreas urbanas y rurales se han mantenido en la mayoría de países de la región. Nosotros, ¿no?, el Perú, ojo, es diríamos, el mejor testimonio justamente de estas brechas urbanas y rurales. Seguimos destacando algunos aspectos de América Latina y aquí tenemos que hay un gran número de asentamientos, ¿no? Hay una dispersión inconexa y esto tiene implicaciones socioeconómicas, ¿no? La mayoría de la población rural se distribuye en múltiples asentamientos de pequeña magnitud. Esa dispersión de asentamientos se asocia con relación de tiempo y distancia que los separa de los grandes centros urbanos y también de otros pequeños asentamientos poblados. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es, por ejemplo, de un sector, ¿no?, en un sector rural ahí en Cajamarca, en la provincia de Selendín, en camino hacia Balsas, ¿no?, en el límite ya con Amazonas. Fíjense la dispersión, ¿no?, la dispersión rural, ¿no? Características geográficas de su emplazamiento y el tamaño de los fundos influyen en el difícil acceso a los centros poblados. Bueno, dejamos el contexto latinoamericano y revisemos rápidamente el contexto nacional, ¿no? Participamos del proceso de globalización y no podemos, ¿no?, escapar a ello, ¿no? Por eso es que hablamos de que la globalización y el explosivo proceso de crecimiento urbano y urbanización que ha ocurrido en América Latina en las últimas décadas han traído cambios estructurales a nivel territorial del país, como también en la conceptualización del sistema de ciudades y la estructura interna de las mismas, ¿no? A propósito de esto, estuve revisando y he venido revisando también anteriormente. Fíjense, en los últimos 20 años, el propio Ministerio de Vivienda ha modificado, ¿no?, por ahí algunos conceptos, algunas definiciones. Es más, ha modificado hasta las categorías de los centros poblados. En algún momento habían 8 categorías, ahora hay 6, ¿no? Pero, bueno, forma parte del proceso.
Hay un crecimiento urbano nacional y un proceso de urbanización que se caracteriza por su espontaneidad, su progresivo y acelerado deterioro físico y funcional. Esto ha generado un déficit cuantitativo y cualitativo de edificaciones residenciales y de otros usos. Hay bajos niveles de cobertura y calidad de servicios básicos, hay espacios públicos, equipamientos y paisajes urbanos deteriorados y un alto nivel de contaminación. Eso en relación a la concentración urbana. Pero también la situación de los centros poblados rurales es más crítica por el bajo nivel de accesibilidad vial y pésimas condiciones y el limitado acceso a servicios básicos de agua potable, alcantarillado y otros, ¿no? El contraste es bien claro, ¿no?, entre lo urbano y lo rural en el Perú. Un aspecto que conviene rescatar, ¿no?, y tomar en cuenta para explicar justamente lo que se da en el país es esto, y que va a propósito también del título, ¿no?, de los poblados de la periferia, ¿no? Entender, ¿no?, cómo es que se da esta dinámica centro-periferia, ¿no?, y cómo participa del patrón de poblamiento discontinuo. Este patrón es el que describe el comportamiento espacial de las variables demográficas, sociales y políticas en el Perú. Concentración en el centro y postergación en la periferia, ¿no? Esa es la fuerza más determinante de los fenómenos que se ocultan detrás de ese comportamiento. El centralismo a nivel del país, con la concentración en Lima, se replica en todos los departamentos, y aquí mis amigos y colegas de La Libertad me acompañarán, ¿no?, con esta afirmación. Lo que sucede en Lima y en el Perú se replica en Trujillo y en el interior de La Libertad, ¿no? Y eso mismo sucede en otras regiones, ¿no? Y este patrón lo tenemos desde la colonia, ¿no? La ocupación del territorio ha seguido patrones de poblamiento que concentran población en franjas discontinuas y condicionan la integración social, económica y política del país. El proceso ha sido eso, el proceso de ocupación del territorio peruano ha sido así, ¿no? Hemos ido avanzando desde la costa, ocupando espacios andinos, generando nuevos centros, hasta llegar a la Amazonía, donde surgen, ¿no?, las nuevas ciudades. Es una manera de explicarlo coremáticamente. Este otro corema es más explícito, ¿no? El centro, acá en Lima, acompañado ¿de qué? De el eje principal, también costero, ¿no?, donde está la mayor cantidad de población y donde hay un mayor nivel de desarrollo. Y la periferia andina y amazónica, Andes y Amazonía, fuera justamente de estos ejes principales. Ya con las imágenes, ¿no?, y los puntos de poblamiento podemos explicarlo mejor. El centro-periferia es una característica estructural de la sociedad peruana. La concentración del poder político y económico ha generado desequilibrio entre Lima centro y las regiones del interior. Y esto se pone en evidencia que hay exclusión social, económica y también, ¿no?, en la dimensión territorial. Este esquema centro-periferia explica la polarización de Lima como región central frente al resto de regiones, la periferia del país, ¿no? La forma centralizada del ejercicio del poder es la que ha facilitado la imposición, ¿no?, de esta estructura social con profundas inequidades y desequilibrios socioterritoriales que los experimentamos, ¿no?, nuevamente, ¿no?, y que son motivo también, ¿no?, de reclamaciones y protestas, ¿no? La realidad del Perú hay que entenderla, ¿no?, desde sus orígenes como república, pero ¿para qué nos vamos a ir hacia 1821? Fíjense, aquí un periodo de tiempo mucho más próximo a nosotros, destacamos esto, ¿no? Ya desde los años 80 se señalaban, ¿no?, los problemas del interior del país, ¿no?, donde en el INP, a propósito de la presentación que hicieron, ¿no?, se señalaba, ¿no?, aquí recojo la cita, ¿no?, un elevado porcentaje de pequeños y medianos productores inmersos en economías de consumo
o con escasos márgenes de producción susceptible de comercializar a fin de participar en la dinámica de la economía regional nacional y a la vez contar con ingresos para atender aquellas necesidades alimenticias que su producción no cubre, así como bienes vinculados a la salud, educación, vestido, vivienda y la propia producción. Es una cita de 1982, han pasado casi, diríamos, 40 años, ¿sí? Y parecería que la podríamos volver a utilizar, ¿no? En cualquier documento que escribamos. Los desequilibrios regionales, pobreza crítica en el área rural andina, en la Amazonía y en las zonas fronterizas, está presente, ¿no? Están desarticuladas del resto del país. La acción del Estado no ha sido ni es capaz de alterar esa situación. La aplicación del modelo de desarrollo por su naturaleza económica ha carecido de una política adecuada, ¿no?, a la diversidad física, social y económica y cultural del país. Y ahí están indicadores, ¿no?, los indicadores de desarrollo humano, ¿no?, para este periodo. Dejemos los 80 y los 2000 y pasemos a estas dos últimas décadas, del 2003 al 2020, ¿no?, donde aquí señalamos que hemos experimentado un progreso en desarrollo humano, ¿no? El indicador de desarrollo humano, ¿no?, nos hacía ver con buen augurio que estábamos mejorando, creciendo a tasa acumulada de más del 60%. Pero a pesar de ello, existen territorios cuyas potencialidades no se explotan en totalidad y presentan brechas de desarrollo humano. ¿Debido a qué? A los desafíos estructurales que los caracterizan, como piso altitudinal, baja densidad poblacional y o el nivel de diversificación productiva. Y las brechas las podemos constatar de la siguiente manera, ¿no? Hay una distancia en el desarrollo humano entre un distrito con mayor IDH, como es La Molina, y el de menor IDH, ahora Lagunas en Piura, ¿no?, de 1 a 9. Otra brecha en materia de logro educativo, ¿no?, por el número de años acumulados. La distancia nuevamente entre el distrito de mayor éxito en La Molina y el de menor, ¿no?, en Uchuracay, Ayacucho, es de 1 a 7. Y una tercera brecha, ¿no?, la diferencia acumulada al ingreso familiar, la que presenta la mayor brecha, y es de 1 a 40 entre los distritos de Lince en Lima, en primer lugar, y Achaya en Puno en el último lugar, ¿no? Por eso es que decimos, hay un IDH ajustado por desigualdad. ¿Qué nos dice el proceso urbano en el Perú? En últimos 50 años la población se ha multiplicado por 4, ¿no? Hemos añadido 20 millones de personas a las ciudades, ¿no? A tono con el título de la presentación, ya he preferido no usar imágenes ni de Lima ni de Trujillo, y estoy usando imágenes de Iquitos y de Abancay, ¿no? Diversos factores y causas han potenciado la expansión y el crecimiento urbano. La migración del campo a la ciudad es el principal factor. Campesinos, andinos e indígenas amazónicos migran hacia ciudades. Otro factor, la complejidad geográfica del país, factor que influye en expansión de zonas urbanas y ciudades y en la concentración y dispersión de la población. Y finalmente, la población urbana asentada en centros poblados de diferente categoría, donde podemos observar dinámicas, manejos de tiempo, cultura y gente diferentes. La población rural dispersa está asentada en un gran número de centros poblados. Esta urbanización tiene sus matices, ¿no? Ojo, si bien es cierto que la población urbana creció más en volumen, ¿no?, encontramos que hay un aumento de población urbana que se da en la mayor parte, salvo en el sector de la sierra, en las alturas frías de la cordillera occidental, en el centro y en el sur, y en el interior amazónico, ahí donde, ojo, es el territorio de las comunidades nativas, donde se juntan los efectos de la desventaja física. La población urbana aumenta en toda la costa, pero el crecimiento acentúa supremacía poblacional sobre el resto de ciudades y a la vez también aumentan los problemas de gestión del espacio urbano local. La tasa de mayor progresión de población se da en algunos puntos de los Andes centrales, ¿no?, y del sur, ¿no?, como lo vemos. En gran extensión de la vertiente amazónica y en la Amazonía, el crecimiento de población urbana por diversificación de la economía se ha dado ahí donde hay áreas
dinamizadas por productos de alto valor, caso de la coca, del oro, de los hidrocarburos, y esto va acompañado de un crecimiento de la población rural, ¿no? Encontramos, ¿no?, ya poblaciones en los departamentos o regiones amazónicas. Aquí rápidamente revisemos esto, ¿no? Los centros poblados, ¿no? En el análisis de centros poblados, según tamaño, se evidencia que existe un gran número que tiene menos de 500 habitantes. Fíjense aquí, estas 4 filas últimas, ¿no? Ahí tenemos 94.605, ¿no?, centros poblados. Es decir, un marcado nivel de dispersión poblacional que se acentúa al constatar que el 62.65% alberga una población menor de 50 habitantes. Fíjense, menos de 50, 61.405 centros poblados, con una población promedio de 11 habitantes por centro poblado, ¿no? Aquí están la población según categoría, ¿no? Hay metrópolis, hay ciudades, hay villas, hay pueblos, hay caseríos, hay población dispersa, ¿no? También, ¿no?, hablábamos del factor geográfico, ¿no?, que explica, ¿no?, el asentamiento, la concentración y la dispersión, ¿no? En las 8 regiones naturales, ¿no?, hay 4 que resultan siendo, ¿no?, las regiones privilegiadas, ¿no?, con la concentración. En tanto, en las otras, ¿no?, encontramos, ¿no?, la dispersión. Justamente la dispersión la vamos a encontrar, como les decía, en las regiones que comprometen las zonas altoandinas, ¿no? En la Puna, la Janca, ¿no? Como también, ojo, parte de la selva baja. Si quisiéramos hacer una caracterización general de la estructura urbana nacional, ojo, esta síntesis del proceso nos ayuda a entender cómo es que se ha dado el proceso, ¿no?, donde el sistema se organiza a partir de ciudades de más de 20.000 habitantes, ¿no?, que han ido evolucionando desde la década del 60, del 70, del 80, del 90 y de la primera década del siglo XXI, ¿no? Y encontramos que se van sumando y algunas de ellas van ascendiendo en categoría, ¿no?, hasta llegar a esto último que les decía, ¿no? 172 conglomerados, ¿no?, de 5.000 habitantes, una metrópoli nacional, que es Lima, 3 metrópolis regionales, ¿no?, Arequipa, Trujillo y Chiclayo, 6 ciudades mayores, ¿no? Prácticamente son las que, ojo, definen, ¿no?, esta estructura, ¿no?, urbana nacional. Hay concentraciones urbanas en el eje costero norte, donde está Tumbes, Piura, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo y Chimbote. Está el área metropolitana nacional Lima-Callao, con influencia hacia Huacho y Ica. Ahí está el área central de Huancayo, Huánuco y Pucallpa, la zona sur medio, Cusco, Abancay, y la zona sur, Arequipa, Puno, Juliaca, Moquegua y Tacna. Otro rasgo es la diversidad de la urbanización en los Andes y la Amazonía, ¿no? En los Andes y en la Amazonía los niveles de urbanización son mucho más variados. En los Andes los territorios son diversamente favorables a la actividad agropecuaria. Las mayores poblaciones rurales se asientan en lugares con buena disponibilidad de tierras planas y de agua. En tanto que en la Amazonía la mayor parte de población es urbana, pero los procesos de urbanización territorialmente son muy puntuales, ¿no? Población concentrada en Pucallpa, población concentrada en Quillabamba, población concentrada en Tarapoto, población concentrada en Puerto Maldonado, población concentrada en Iquitos, ¿no? Pero la mayor parte del territorio es ocupado por poblaciones rurales poco densas, ¿no? Estas bajas densidades son las que limitan los procesos de agrupación de la población. Esto mismo nos lleva a identificar que hay un acceso diferenciado a los servicios, ¿no? En la costa, ¿no?, y en el eje integral de Lima, la concentración de la población en las capitales provinciales se combina con la facilidad de desplazamientos para que la población tenga buen acceso a los servicios administrativos. Esto no sucede, ¿no?, en los Andes, fuera de Lima y de ciudades principales, donde el poblamiento es disperso
Y acorde con agricultura y ganadería, la población no tiene acceso fácil a servicios prestados en la capital, por la topografía accidentada y el poco desarrollo de la infraestructura vial. Hay población dispersa, ¿no? Como decíamos, porque esta población se caracteriza por la distribución de viviendas separadas entre sí. Esta dispersión está asociada, ¿no?, con los recursos naturales, ¿no?, disponibilidad de agua, como hemos dicho, del relieve de tierras agrícolas, ¿no? Y también otros factores humanos como la historia, el nivel de vida, la tecnología, entre otros, ¿no? Y las características tienen implicaciones, ¿no? Estas características de esta población diversa tienen implicaciones en la calidad de vida de sus pobladores. Nuevamente, ¿no? Fíjense, 80.968 centros poblados dispersos, ¿no? O una población de 2.480.000, casi el 10%, no es poca cosa, ¿no? Esta dispersión, de una u otra manera, tenemos que vincularla, ¿no?, al desarrollo rural, ¿no? La distribución de la población rural constituye el reto de la política pública más desafiante, ¿no? La elevada fragmentación y dispersión de población eleva el costo de transporte, reduce la calidad de servicios públicos, fomenta producción de autoconsumo e incide negativamente en el proceso de desarrollo y los niveles de marginación y pobreza. Por eso es que la política de población reconoció estos nexos y relaciones entre población y desarrollo y establece como propósito contribuir a romper el círculo vicioso entre pobreza y rezago demográfico. Es cierto, se ha buscado generar estrategias orientadas a mejorar condiciones de vida en el ámbito rural con enfoques alternativos e integrales que más adelante vamos a presentar, ¿no? Algo interesante en los últimos años de parte del INEI ha sido precisar, ¿no?, tanto como parte de la metodología de los censos, esto que tiene que ver qué es lo que se considera en el Perú área rural y poblado rural, ¿no? En relación al área rural, ¿no?, es la parte del territorio de un distrito integrado por centros poblados rurales que se extienden desde linderos de centros poblados urbanos hasta los límites del distrito. Y en relación al centro poblado rural, dicen aquel que no tiene 100 viviendas contiguas, ni es capital de distrito, o que teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas, sin formar bloques o núcleos. Como decíamos, en el Perú hay 98.011 centros poblados, ¿no? 92.276 son rurales, ¿no? La mayoría de ellos, o sea, 75.524, tienen población inferior a 500 habitantes. Pasemos a revisar rápidamente, ¿no?, lo que nos dicen las agendas en relación a lo urbano, ¿no? Aquí destacamos la Agenda 21 porque, diríamos, hizo explícita su preocupación en relación al desarrollo sostenible en los asentamientos humanos, ¿no? Como se señalaba aquí, dicen, las condiciones de los asentamientos humanos en los países en desarrollo se deterioran principalmente, dicen, por la baja inversión en el sector. Y el objetivo era mejorar la calidad social, económica y ambiental de la vida de los asentamientos humanos y las condiciones de vida y trabajo de todos, y especialmente de pobres de zonas urbanas y rurales. O sea, destaco esto en relación a la Agenda 21 porque es explícita en considerar lo rural, los asentamientos rurales, cosa que no sucede en la Agenda 2030, que es muy genérica, ¿no? El objetivo 11 dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La planificación adecuada de las ciudades ayudará a garantizar que urbanización y el desarrollo de los territorios no tenga efectos negativos en los ecosistemas. Y el ODS está relacionado, los ODS están relacionados entre ellos, ¿no? La consecución de metas del 11, el objetivo 11, asegurará que otros se alcancen las metas relacionadas con otros objetivos. Caso del ODS 1, ¿no?, fin de la pobreza. El 3, salud y bienestar. También, ¿por qué no? El 4, educación de calidad. El 6, agua limpia y saneamiento, ¿no?, entre otros.
De la mano de la Agenda 2030 está, ¿no? Las recomendaciones de Hábitat 3, ¿no? Para el desarrollo urbano sostenible, ¿no? No voy a distraerlos mucho, pero sí destaco el primero, ¿no? Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos. Acceso a vivienda, agua potable y saneamiento, alimentos nutritivos, atención de salud familiar, educación, cultura y acceso a las TIC, ¿no? Estas agendas lo que nos están diciendo es lo siguiente, ¿no? Que la urbanización nos puede brindar oportunidades, como también, ¿no? Algunos desafíos para avanzar al desarrollo sostenible. La urbanización es un importante motor del crecimiento económico y del desarrollo humano. Aquí la urbanización no hay que entenderla solamente, ¿no? Referida a ciudades. También considera que zonas rurales y urbanas aprovechen el potencial de la urbanización para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. La urbanización hay que verla como una oportunidad para el desarrollo sostenible. Sin embargo, existen evidencias, ¿no? En apoyo de visiones positivas de la urbanización, pero también persisten problemas, dificultades y desafíos. Fíjense, esta es una imagen de Bogotá, ¿no? Que da cuenta de los esfuerzos que hacen en Bogotá, en Colombia, por justamente hacer que Bogotá se alinee, ¿no? A la Agenda 2030. Pero también hay déficits urbanos, ¿no? Donde sobresalen la pobreza, la informalidad, la precariedad. Esto mismo no sucede acá en Lima, fíjense, ¿no? Falta de cobertura de servicios básicos, deficiencia del transporte colectivo, problema de transporte, escasez de equipamiento comunitario, espacios públicos, etcétera, ¿no? Es para llorar, ¿no? Tenemos una política nacional de vivienda, ¿no? Que señala cuál es el problema público principal, ¿no? Problema público a atender por la política nacional de vivienda, ¿no? Son las inadecuadas condiciones de habitabilidad de la población. Y el problema lo vinculan a tres causas directas: el bajo impacto de la planificación urbana territorial y el limitado control de su cumplimiento. Esto es cierto porque, de verdad, en el Perú hemos tenido una década perdida en que no planificamos. Hoy, mal que bien, tenemos el CEPLAN, pero CEPLAN es un poco timorato, ¿no? No asume un liderazgo, ¿no? En la planificación, ¿no? Quisiéramos tener, ¿no? Un CEPLAN mucho más activo, ¿no? Y preocupado, ¿no? Por, ojo, la realidad del país y por proponer, ¿no? Por ahí algunas estrategias para superar estos problemas, ¿no? Yo le mencionaba que en los últimos años se viene proponiendo, promocionando, recomendando, ¿no? Ir hacia enfoques territoriales, ¿no? O hacia el enfoque territorial para el desarrollo, ¿no? Así de manera general, para el desarrollo territorial urbano, para el desarrollo territorial rural o para el desarrollo territorial integrado. Aquí recogemos el enfoque territorial vinculado a los planes urbanos y la sostenibilidad, ¿no? Y señalamos lo siguiente, ¿no? Los planes urbanos de todo nivel deben ser replanteados en metodologías y la formulación de propuestas deberá tener en cuenta las relaciones de interdependencia entre la ciudad y el entorno rural. Si de verdad el enfoque es territorial, debemos darle una mirada de conjunto, ¿no? Una mirada integrada al territorio, ¿no? Comprometer lo urbano y lo rural. Cuando se hace una caracterización debidamente, es posible formular proposiciones para el tratamiento integrado de lo urbano y lo rural, tendiente a mejorar las condiciones de vida, el fortalecimiento económico y la protección ambiental y seguridad física. El enfoque territorial del desarrollo urbano-rural podrá hacerse más comprensible y viable en la medida en que determinadas categorías urbanas se visualicen, ¿no? Hagan posible visualizar los asentamientos y los espacios articulados e integrados. Aquí rescato, ¿no? Una cita de la directora, ¿no? De la CEPAL, ¿no? Alicia Bárcena, cuando señalaba ella que de verdad el territorio importa, e importa mucho. Por eso es que hay que prepararse para un futuro que será cada vez más urbanizado. Por otro lado, desde el enfoque territorial, destacamos lo siguiente, ¿no? Una atención a los centros urbanos menores,
considerando a ellos el primer nivel de integración y articulación, ¿no?, espacial en el sistema urbano, ¿no? Lo que debe caracterizar al sistema urbano nacional es su función inclusiva y no excluyente de asentamientos rurales y del espacio rural. El enfoque territorial aplicado a asentamientos menores de 5.000 a 2.000 habitantes en la costa y la sierra, y en la selva, ¿no?, de 500 habitantes. Estos centros menores son capaces de sostener a niveles medios, primarios y elementales de equipamientos y servicios, ¿no? Por proximidad y relación con dispersión rural, los centros menores están en condiciones de constituirse en núcleos promotores y estructuradores de pequeñas concentraciones rurales de sus áreas de influencia. ¿Se están viendo las imágenes? ¿Bien? ¿Hola? Sí, doctor. Sí. Ya. Entonces, el enfoque territorial tiene sus ventajas, ¿no?, derivadas justamente de la noción de territorio. Explica mejor las relaciones intersectoriales y potencia el trabajo multidisciplinario. Permite integrar ejes fundamentales del desarrollo sostenible, permite entender y gestionar el desarrollo más eficientemente en colaboración con los actores locales y potenciar la integración del conocimiento acumulado por nuestras sociedades a fin de alcanzar un desarrollo armónico y democrático, ¿no? En este enfoque, ¿no?, territorial, hay que ponerle una atención especial, ¿no?, al papel, al rol de los asentamientos clave. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de la población mediante una relación o intercambio significativo se da justamente con los asentamientos clave. Esto es una alternativa para estabilizar población que supone mejora de la calidad de vida en los asentamientos a través de infraestructuras, servicios y accesibilidad. Entonces, diríamos hasta aquí una especie de marco teórico de lo relacionado al proceso urbano, la urbanización en América Latina y en el Perú. Ahora pasemos ya al componente más práctico, ¿no?, a la casuística, ¿no? Y hablaremos del sistema de infraestructura de soporte para el medio rural. En esa perspectiva que les decía de aplicar, ¿no?, procesos de planificación con enfoque territorial, ¿no? Y para ello rescato, ¿no?, una experiencia realizada allá en la región La Libertad, ¿no?, en la provincia de Sánchez Carrión. ¿Cómo se conceptúa, ¿no?, un sistema de infraestructura de soporte, ¿no? Dicen, concebido como la estructuración progresiva del medio rural que provee los canales para la integración socioeconómica y el intercambio, ¿no? Este sistema abarca una serie de actividades sociales, económicas y políticas de acuerdo a sus funciones. Y el sistema responde a principios fundamentales, referidos, dicen, a la distribución espacial de sus componentes, máxima dispersión territorial, eficiencia y concentración de los servicios, ¿no? Hay una problemática que justifica, ¿no?, el llevar adelante una propuesta de sistema de soporte. ¿Cuál es? La problemática está relacionada con la dispersión de la población y la proliferación de centros poblados, caseríos y anexos, y ausencia de servicios en el ámbito rural. Esa es la Sierra de la Libertad, ahí la tienen, ¿no? ¿Sí? Rescato todavía las imágenes del Cerro del Toro cuando todavía no había minería, ¿no? Como también rescato, ¿no?, una imagen de Yanazara, ¿no?, cuando todavía podíamos, ¿no?, ir a gozar, ¿no?, de los atributos de las aguas, ¿no?, termales ahí, ¿no? Los servicios con limitaciones se concentran en la ciudad de Huamachuco, que es la capital provincial y el centro microrregional, y alcanzan solo a la cabecera de los distritos, ¿no? Entonces se propone, ¿qué cosa? Un sistema de infraestructura de soporte a nivel de unidad básica de desarrollo, ¿no? VD es unidad básica de desarrollo, ¿no? Iniciar el establecimiento de un sistema de infraestructura de soporte en VDs, Huamachuco y Curgos, para el desarrollo integrado del medio rural, sobre la base de una red jerarquizada de centros de servicios interconectados y apoyados entre sí. El sistema considera
tres componentes: servicios sociales, servicios económicos y servicios político-administrativos, de acuerdo a sus respectivos niveles. Aquí en el esquema hemos puesto otro componente que tiene que ver con los servicios post cosecha. ¿Cuál es el tipo y la composición del sistema de centros poblados urbanos rurales de servicios? Aquí se hace el análisis del territorio y se identifican, ¿no?, 4 niveles jerárquicos. Hay el centro comunal, con servicios elementales y frecuentes, su ubicación preferente en caseríos de mayor población. Hay el subcentro rural, servicios de mayor envergadura y menos frecuencia, o a un grupo de caseríos. Hay el tercer nivel, que es el centro rural, apoyo con servicios de mayor nivel integrado y generalmente ubicados en la sede capital de la unidad básica de desarrollo. Y hay el centro microrregional, que es el centro principal, ¿no?, con categoría de urbano, ¿no? Es un centro principal de servicios. Aquí lo tienen, ¿no? Centros comunales, subcentros rurales, centros rurales y Huamachuco como centro microrregional. Yo le hablaba del enfoque territorial y justamente, ¿no?, se hace, ¿no?, análisis territorial, ¿no? Se mira el territorio, ¿para qué? Para caracterizar las VDs, identificar los patrones de asentamiento, identificar los accidentes naturales, la infraestructura vial, el potencial natural. Se aplican los criterios, ¿no? Número de personas asistidas, número de unidades de servicio, el área de construcción o mejoramiento, la inversión en la construcción y el equipamiento y el número de empleados. A partir de estos criterios se identifican los sectores y estos tienen que responder a los principios de ¿qué? Máxima dispersión territorial, eficiencia y concentración de servicios. Concentración de servicios como estrategia de nuclearización de la población, ¿no? Un esfuerzo, una estrategia para ir concentrando población y así el Estado no tenga justificación de no invierto porque están dispersos. Y luego, la propuesta de centro de servicios. Entonces, se hace el análisis, como ven ustedes, primero, de los centros principales, donde hay más de 50 familias, ¿no? Y aquí teníamos, ¿no? Fíjense, Huamachuco, ciudad menor, y luego las categorías anexos, caseríos, ¿no? Curgos, pueblo, anexos, caseríos, ¿no? Número de familias y la población, en este caso en el censo del 82. ¿Eh? Así era Huamachuco y así era Curgos. Luego se hace el análisis del cuadro de distancias, ¿no?, a los centros de servicios en kilómetros, ¿no? Y aquí en el caso de Curgos, ¿no?, la distancia mayor es la de Querobal, ¿no? 6.2 kilómetros, ¿no? Y en el caso de Huamachuco, la distancia mayor es de 35 kilómetros, pero yendo desde Curgos. Y en el interior de la VD tenemos distancias, ¿no?, del orden de, la distancia más lejana es 8 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de eso se hace una propuesta, ¿no? Me he tomado por ahí el tiempo para un poco nuevamente revisar, ¿no?, cómo se está dando la dinámica en la provincia de Sánchez Carrión y he obtenido una grata sorpresa, ¿no? Todavía, ¿no?, esta propuesta de centro de servicios, ¿no?, sigue funcionando tal y conforme se identificó allá en la década de los 80. Para la localización y propuesta de centros de servicios se tiene en consideración los centros poblados de mayor población concentrada, caseríos de más de 50 familias. Fueron 30 los caseríos identificados. Cada uno de los 26 centros poblados será sede de algún tipo de centro de servicios rurales. 4 escapaban a la influencia de las VE. ¿Cuáles son? Carabamba, Colpa Llanazarina, Colpa Negra y Payar Alto, ¿no?, que pasaban ¿a dónde? A Chugay. Así como hay un sistema de infraestructura de soporte, también, ¿no?, se requiere una articulación espacial, ¿no? Y se propone, ¿no?, el acondicionamiento vial, que dice conducente a apoyar el desarrollo polarizado, evitando la proliferación de vías colaterales debilitantes del desarrollo interior de la VD.
Entonces aquí también hay una estrategia, ¿no? En la vial, ¿no? La articulación, ¿no? Transversal y la articulación longitudinal. El esquema vial propuesto asegura conexión de diversos centros de servicios entre sí y con Huamachuco como ciudad mercado microrregional. Y se propone un sistema de infraestructura, ¿no? De soporte donde prevalecen los servicios básicos. Es decir, a cada categoría de centro poblado se le asigna determinado nivel de infraestructura. Infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura deportiva o recreativa, infraestructura cultural, comercial, otras infraestructuras. ¿Ok? De esa manera, ¿no? Se organizaba el sistema urbano-rural y de paso se iban, ¿no? Cerrando brechas, ¿no? Infraestructura de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, alumbrado y telefonía, esenciales para asentamiento poblacional en el medio rural y el acondicionamiento territorial. Implementación tiene carácter preferencial en el sistema de infraestructura de soporte. Esa es la experiencia andina, ¿no? Del sistema de infraestructura de soporte. Rápidamente les voy a distraer unos 5 minutos más, ¿no? Para presentarles la otra experiencia, más o menos unos 10 a 15 años después, ¿no? 15 años después, en el Bajo Urubamba. Aquí lo que teníamos que hacer era organizar el sistema urbano-rural del Bajo Urubamba. Plantear un esquema de organización espacial significa proponer un sistema urbano-rural en proyección deseable a corto y mediano plazo. Modelo contiene proyección de cómo evolucionar sistema en tanto se organizan y ponen en acción mecanismos necesarios a nivel administrativo, social y productivo para el cambio paulatino del sistema de centros poblados primarios actual, es decir, proyectos integrados a nivel local, organización y participación de actores, propulsores del proceso de desarrollo, comunidades nativas, colonos, iglesias, estados, empresas, etc. Eran los años en que la Shell estaba en Camisea, ¿no? Y la Shell, con buen tino, coordinó con el gobierno regional de la región Inca para la elaboración de un plan de desarrollo sostenible para el Bajo Urubamba. ¿Cuál es la justificación? El Bajo Urubamba es ocupado por etnias maxillengas, piros y achánicas, y también colonos andinos. Ellos viven en poblados semiconcentrados con un promedio de 270 habitantes. Desde 1990, el Bajo Urubamba es territorio objeto de exploración y explotación de hidrocarburos. Ahí está Camisea, como les decía. Análisis espacial muestra bajo acondicionamiento territorial y déficit de equipamiento de servicios por escasa inversión pública. Considerando potencial de recursos humanos y naturales, hidrocarburos, forestal, hídricos, ecológicos, paisajísticos, etc., y las posibilidades de desarrollo, es indispensable diseñar esquemas de organización espacial y acondicionamiento territorial para superar gradualmente las deficiencias actuales. Estas eran las viviendas, ¿no? Las malocas, las casas de nuestros hermanos nativos allá en el Bajo Urubamba. Rescato las imágenes porque después de 10 años de operación del proyecto Camisea han cambiado muchas cosas, ¿no? Camisea, el Bajo Urubamba, ¿no? O el nuevo distrito, ¿no? De Mega Antoni es, creo que, el mayor beneficiario de Cano, ¿no? De hidrocarburos, ¿no? Y eso ha cambiado. Pero sigamos, ¿no? Desarrollando la metodología. Aquí tenemos nuevamente, identificamos la comunidad, la familia etnolingüística a la que pertenece, ¿no? Fíjense, en Huamachuco hablábamos de caseríos, poblados, anexos. Aquí hablamos de ¿qué? De comunidades nativas. Y su ubicación en diferentes ríos, en el Tucupitía, en el Camisea, en el Urubamba, en el Picha, en el Pagoreni, en el Millapa, en el Niaría, ¿no? En el Alto Timpía, ¿no? En el Urubamba, en el Serjale, ¿no? Experiencia interesante para conocer el Perú profundo. La metodología, ¿no? Se sigue la metodología, pero se adecúa, ¿no? A las características, por eso les decía, a las características ecogeográficas, ¿no? De aquí del Bajo Urubamba.
procedimiento metodológico integrado considera los siguientes pasos. Identificación y jerarquía de centros poblados. Establecimiento de áreas de influencia de los centros principales considerados comunidades básicas de desarrollo y la determinación de funciones y niveles de servicios, función social, administrativa, de producción y comercio, niveles de servicios y equipamiento. Aplicamos la metodología, ¿no? Dice, el sistema de infraestructura deberá contener siguientes servicios: servicios públicos, aspecto social, educación, salud, cultura, comunicación, deporte. Servicios a la producción, aspecto económico, investigación, experimentación, distribución, insumos, maquinaria, herramientas, extensión y sanidad animal, vegetal, crédito, almacenamiento, transformación, transporte, comercialización. Y servicios a la organización y administración, aspecto político administrativo, local, comunal, organización productiva, etc. Y el sistema de infraestructura de transportes, aquí tiene 3 niveles. Primer nivel, poblado de tercer nivel, centro comunal. Poblado de segundo nivel, centro rural. Poblado de primer nivel, centro urbano. Sistema resulta constituido por una red jerarquizada e integrada en base a los servicios, ¿no? Aquí el esquema, este es el río Urubamba y estos son, ojo, afluentes del Urubamba, ¿no? Generalmente los poblados de las comunidades nativas son poblados ribereños, por eso están pegados a los ríos, ¿no? Aquí están los poblados principales: Camisea, Quirigueti y Nuevo Mundo. Otros poblados secundarios: Cachiriari, Mayapo. Y el sistema se organiza de la siguiente manera, ¿no? Aquí están los centros urbanos y su área de influencia. Acá está Quillabamba y Echarati, ¿no?, que tienen influencia aquí en el Bajo Urubamba. Quillabamba, aguas abajo, ¿no?, desde el Pongo de Mainique, y Atalaya con Cepagua, aguas arriba, ¿no? Todos estos, ¿no?, tienen también sus propias áreas de influencia. Quirigueti, ¿no?, a través del río Quirigueti y Mayapo, hacia la parte, hacia la margen izquierda del Urubamba, y Camisea con Cachiriari hacia la margen derecha del río Urubamba. Ahí están las categorías: centro urbano y área de influencia, centro poblado primario principal, centro poblado primario y la resistencia espacial. Fíjense, nosotros considerábamos de que acá, en esta área del Bajo Urubamba, no deberían, ojo, por el momento y por razones de, ojo, no alterar el equilibrio ecológico, ni tampoco, ¿no?, no alterar, ¿no?, en la vida en las comunidades nativas la presencia de infraestructura vial. La propuesta era que se siga manteniendo, ¿no?, el uso de las vías naturales, ¿no? Por eso es que cuando se hace, se identifica el área de influencia, el área de influencia se identificó en razón, ¿no?, a la ubicación de las comunidades en determinados ríos, ¿no?, y también, ¿no?, el tiempo de desplazamiento de ellas, ¿no? Y entonces así nos salió un modelo de organización espacial, lo que llamamos el sistema urbano rural. Modelo de organización espacial plantea una imagen deseable de ocupación del territorio en perspectiva de conservación y desarrollo sostenible, reflejado en la producción, distribución y consumo, en el rol de los centros poblados componentes del sistema, en el nivel de los servicios, en el tipo y nivel de interconexiones. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Lograr la complementariedad del sistema entre el mantenimiento del ecosistema y la actividad productiva, la equidad social, la identidad cultural y la administración local. Y aquí tienen, ¿no?, el radio de influencia máxima, 30 kilómetros, 30 a 40 kilómetros por el río. Los centros poblados secundarios de 10 a 15 kilómetros por la vía fluvial. Centro poblado primario de 3 a 6 kilómetros. El eje fluvial de articulación, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, para cada área de influencia, toda
una propuesta de infraestructura de servicios o del sistema de infraestructura de soporte, ¿no? Fuimos un poquito más, ¿no? Planteando un modelo de diseño urbano. Esto fue, diríamos, un mensaje para nuestros colegas y amigos arquitectos, ¿no? Los modelos de diseño urbano para comunidades nativas no deben, ¿no? O sea, no debemos imponerle, ¿no? El modelo, el clásico modelo, el tradicional modelo, ¿no? Vamos a decir urbano andino o urbano costero, ¿no? Tenemos que trabajar con los propios nativos, ¿no? El esquema, ¿no? El esquema urbano que ellos planteen. Por eso es que decimos, modelo urbano debe considerar los componentes urbano nuclear, urbano periférico y rural. Estructura del diseño ha de poner atención al uso actual, al uso previsible, modificado del espacio disponible de hábitat. Y aquí está el modelo que perfilamos, ¿no? Componente urbano nuclear, ¿no? Es el componente ribereño, ¿no? Comprende el espacio y las modificaciones previsibles para la localización de servicios, de zonas de servicios comunales, institucionales, comercio, recreativa y para transporte fluvial. El componente urbano periférico debe considerar espacio para localización de zonas de servicios sociales, productivos e industria, expansión y reubicación de vivienda. Y el componente rural, que es el resto, debe abarcar el espacio circundante que colinda con componentes urbano nuclear y periférico, en el que se localizan parcelas agrosilvos extractivas. Maximizar la participación del Estado en inversiones con líneas de decisión política, nacional, regional, que se reflejan en el acondicionamiento del territorio del Bajo Urubamba. Optimizar inversiones a atender con recursos del Tesoro Público, Privado y cooperación técnica internacional en el eje de desarrollo longitudinal. O sea, el Estado aquí y acá. Y la cooperación internacional y las empresas privadas en el corredor fluvial. Para los que no conocen el Bajo Urubamba, aquí acompaño esta imagen. Este es el proyecto Camisea. Ojo que está ahora ubicado en este sector Malvinas. Este es el río Urubamba, ¿no? Por suerte, y ya para cerrar, por suerte, en esa oportunidad propusimos la creación del distrito que debía llamarse Bajo Urubamba o distrito del ENI. Fíjense, ¿no? En los últimos años hubo un pedido que fue atendido, ¿no?, por el presidente Humala, y en el 2015, y recién hemos visto, ¿no? En el 2016 salió la creación del distrito de Mega Antonio, ¿no? Cosa que también no nos complace, porque, valgan verdades, estos esfuerzos, cuando se hace de verdad con ese enfoque territorial, dan luces respecto a cómo administrar el territorio, gestionar el territorio y promover el desarrollo sostenible. Y a propósito de esto, también, ¿no?, aquí un mensaje al Colegio de Geógrafos. Por ahí, ¿no?, el Colegio de Geógrafos tiene que tomar la palabra, tiene que sugerir, ¿no?, que la creación de nuevos distritos, porque así va a suceder, ¿no?, en la Amazonía, no se desvincule, ¿no?, justamente de esta organización comunal, ¿no? No podemos también montar delimitaciones político-administrativas y desestructurando a las comunidades. Tenemos que rescatar justamente las territorialidades comunales. Algunas de ellas ya han hecho su saneamiento físico-legal y ellas pueden, ¿no?, ayudar a una mejor demarcación, ¿no?, de lo que podríamos llamar una nueva figura de distritos comunales en la Amazonía peruana. Yo les agradezco por su atención y por haberme permitido, ¿no?, compartir con ustedes estas experiencias que particular y personalmente resultan siendo muy gratas. Espero que para ustedes también. Gracias. Agradecemos al doctor Saniel Noboa por su participación y por traernos este tema tan importante a esta plataforma. A continuación le vamos a dar el pase a la magíster Miriam Nagata. Magíster, usted tiene la palabra.
Buenas noches. En primer lugar, quisiera, bueno, agradecer al ingeniero Samuel Novoa que la presentación que nos ha brindado, eh, introduciendo primero la parte teórica y después algo muy interesante, cómo ha aplicado este modelo a dos realidades y como dijo también, a hacernos ver lo que puede hacer un geógrafo dentro de la planificación, dentro de el mismo vivir de teniendo en cuenta estas poblaciones originarias, ¿no? De otro lado, también agradecer a nuestra presidenta por habernos hecho la introducción cartográfica sobre lo que era planos urbanos y ver lo apasionante que puede ser la cartografía a través del tiempo y cómo es aplicada en lo urbano, y también ha hecho énfasis eh, a la evolución que tiene esta cartografía, la aplicación que tiene la cartografía, y también la diferente percepción que se tiene, y esto lo vemos conforme vamos conociendo el lugar, ¿no? Los lugares, conforme va modificándose la ciudad, ¿no? Y creo que todos, bueno, estas dos presentaciones nos han permitido viajar espacialmente, viajar en el tiempo también, y bueno, creo que habría muchas preguntas para hacer, pero el tiempo es corto. Entonces, reiteramos el agradecimiento de parte de la Sociedad Geográfica de Lima y de todos los que hemos tenido el placer de escucharlo, ¿no? Ahora paso rapidito a hacer una pequeña síntesis de lo que ha sido, por una parte, nuestro segundo, podríamos decir, nuestro segundo bimestre de este ciclo de los martes geográficos. Voy a hacerlo muy rapidito. Bueno, en el primer bimestre, este gran tema que es ciudades y sostenibilidad, se introdujo lo que era el marco conceptual. El segundo bimestre fue dedicado al espacio geográfico, el cual fue espacio geográfico y su entorno, ha sido desarrollado en 8 semanas, y dentro de las 8 semanas hemos visto temas como el espacio geográfico, cambios temporales y espaciales, el territorio y su creación, la región, las propuestas regionales del Perú, la distancia y los medios de transporte, diferentes distancias, la ciudad y su área de influencia, la distancia óptima de los 15 minutos, pero también hemos visto estos servicios en función a lo cotidiano. Hay lo que se llama, hay una parte de la geografía que es la geografía del bienestar, que toma temas como las distancias cotidianas, por ejemplo, ¿no? Luego hemos visto lo relacionado a recursos naturales y aprovechamiento, actividades de transformación. Hemos visto también lo relacionado a lo local y lo global dentro de lo urbano. Y finalmente hemos visto lo relacionado a actividades de servicios, y en este caso hemos tomado especial, justo las conferencias han coincidido referente al tema de turismo, ¿no? En cuanto a los primeros temas, se vio la
el espacio geográfico, la forma de ver el espacio geográfico, la interrelación entre los diferentes componentes, como resultado de esa interacción teníamos en los paisajes, se había visto cómo los espacios geográficos son localizables, únicos y dinámicos, ¿no? Luego, para introducir lo que era el espacio geográfico, habíamos los cambios temporales y espaciales. Se había iniciado con un video sobre el legado de el padre de la geografía moderna, Alexander von Humboldt, y este video de la Deutsche Welle recordaba los viajes que había hecho a América y los importantes aportes y lo que significaba, y lo interesante en este caso, se había visto lugares especialmente de Cuba, Ecuador, Perú, Colombia, y cómo esos lugares habían cambiado, o algunos lugares aparentemente habían permanecido como los había visto von Humboldt durante su viaje. La doctora Katarzyna nos hizo un análisis, un comentario sobre este video. Luego también se había visto lo relacionado a la expansión urbana en tierras agrícolas, y aquí la doctora Paola Moschella nos había hablado de la pérdida de tierras agrícolas periurbanas. Allí nos compartió la investigación que había hecho para su tesis de doctorado. Luego, en el siguiente tema, territorio y su creación, región, las propuestas regionales, el doctor Hildegardo Córdoba nos había dado una charla relacionada a los espacios regionales y sus relaciones con las ciudades. Nos había presentado la evolución de la regionalización del Perú en los diferentes momentos de su historia, y finalmente nos había puesto como la ciudad era el centro de operaciones de la región, podría ser de cierta forma el corazón de la región, ¿no? Las ciudades como centro de innovación, y que deben ser ordenadas y proveer los servicios a su hinterland, practicando interdependencia mutua con el campo, no dejando de lado el campo, ¿no? En la misma sesión, el geógrafo Fredin Hoque nos había presentado la propuesta para la construcción de una jerarquía y sistemas de ciudades en el Perú. Nos había expresado cómo las regiones son entidades dinámicas y móviles en el tiempo, y había propuesto identificar jerarquías de ciudades no solamente en base al criterio de población, sino también otras características como los servicios, la infraestructura, el equipamiento, el acceso a los servicios, el potencial de interacción y la posición relativa del área de influencia, ¿no? Había presentado reflexiones sobre el proceso de regionalización, teniendo presente lo que era la sostenibilidad y la gobernanza. El otro tema fue distancias y medios de transporte, las distintas distancias, y en estas presentaciones, bueno, se había introducido viendo los diferentes tipos de distancia, y ver que la distancia no era lineal. Se había visto los diferentes frenos que tienen estas distancias, y relacionado con esto y presentándonos muestras de casos, habíamos tenido dos lugares muy diferentes, dos zonas muy diferentes, y a la vez con medios de transporte muy diferentes. Así, el magíster Hugo Montoro nos presentó el caso de la Amazonía, lo relacionado a la interconectividad y accesibilidad, ¿no? Nos había acercado a la región de Loreto, y como siendo el departamento más grande, no estaba integrada al sistema eléctrico nacional, el sistema de vía terrestre nacional,
y recalcando la accesibilidad por vía aérea o vía fluvial. Se había visto los diferentes tipos de distancia y la distancia, el transporte, también habíamos visto el transporte fluvial y cómo las distancias cambian de acuerdo a la estación del año, de acuerdo a los diferentes periodos, incluso lo de viajar aguas arriba, aguas abajo, por ejemplo, ¿no? El otro tema que se tocó en esa sesión de distancias y medios de transporte, la magíster Fresia Vargas nos presentó su tema de investigación: ¿por qué no funcionan las ciclovías en Cajamarca? La evaluación del estado de las ciclovías urbanas a través de la movilidad ciclista. Había tratado cómo se había planificado lo que implicaba la planificación de las ciclovías, el mantenimiento, la actitud de los peatones, de los mismos ciclistas, de los conductores, los diferentes usos que se le da al transporte de dos ruedas, ¿no? A la bicicleta, y cómo esto había variado en el periodo de la pandemia, y luego de la pandemia cómo habían cambiado y todos los conflictos que se estaban dando, ¿no? Otro de los temas fue la ciudad y su área de influencia. Aquí la arquitecta Virginia Marsal nos presentó el tema la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Dentro del mismo tema, la ciudad y su área de influencia, la antropóloga Marta Icaza nos presentó las mujeres y las distancias cotidianas, todos los obstáculos que se tenía como que tenían las mujeres en su diario transitar, ¿no? Y se veía como la movilidad cotidiana, y en este caso nos presentó cómo se enfocaba con perspectiva de género, poniendo en relieve los patrones de movilidad sostenible de las mujeres y otras identidades de género, priorizando la movilidad a pie, bicicleta y transporte público, que no solamente se veían por ser más sostenibles y saludables, sino por ser más equitativas, ¿no? Se vio temas como la exposición a la inseguridad, entre otros, ¿no? El otro tema que se tocó en otro martes fue recursos naturales y su aprovechamiento. Aquí el geógrafo Gilmer Medina nos presentó Aguas y Ciudades, una aproximación desde la implementación de los mecanismos de redistribución por servicios ecosistémicos en Lima, Arequipa y Chachapoyas, ¿no? Ahí, en esta misma sesión, la magíster geógrafa Mariana Mindró nos presentó los mecanismos de conservación de los recursos naturales a través de las áreas naturales protegidas. Aquí, en estos temas, veíamos también la responsabilidad de las ciudades frente a las zonas, a estos recursos naturales, a estas zonas rurales o zonas, digamos, que provee a la ciudad. Sin embargo, la ciudad no es lo responsable que debería, ¿no? El otro tema que se tomó otro martes fue actividades de transformación, y aquí teníamos por una parte la presentación de el magíster Eddie Mendoza, que nos presentó la experiencia que tenían dentro del monitoreo de bosques y comunidades locales, ¿no? Eran comunidades originarias, monitoreo de las áreas naturales protegidas. Nos presentó el bosque de protección Alto Mayo, entre otros, y nos presentó los diferentes tipos de capacitación que recibían la población, de modo que utilizaban imágenes de satélite,
drones, GPS, con los cuales estos representantes de los centros poblados podían realizar un monitoreo y en donde se veían la policía comunal, el papel que tenía la policía comunal y los problemas que se enfrentaban para proteger y para monitorear estas zonas de área natural protegida, ¿no? Luego tuvimos otro tema referente a el uso, las actividades económicas y surgimientos de los espacios urbanos a cargo del geógrafo John Beraún, y nos presentó las actividades de transformación, ¿no? Actividades económicas y surgimiento de espacios urbanos. Nos presentó los booms que se dieron de recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, el guano, la harina de pescado, y cómo estos dan lugar a la creación y surgimiento de ciudades, ¿no? Presentó sobre todo actividades, muchas veces actividades extractivas, y presentó los casos de Moyobamba, Pucallpa, Tarapoto, Lamas, mencionó también y trató Cerro de Pasco, ¿no? El otro tema que se trató fue lo local y lo global, metrópolis globales, y en este caso nos presentó el video Metrópolis Globales la doctora Katarzyna Goluchowska, donde veíamos una introducción a lo que eran las metrópolis globales, y nos presentaron casos tanto a nivel mundial como las metrópolis a nivel de América Latina, ¿no? En el tema lo local y lo global, bueno, luego de lo de metrópolis globales, se trató la arquitecta Marcela Villaluna, nos presentó un nuevo modelo para Iquitos en un mundo globalizado, donde partió de toda la evolución de Iquitos como ciudad, cómo se había desarrollado. Mencionó también lo que mencionamos hace un ratito, lo de los booms, como estos booms, qué implicancias tuvo en Iquitos como ciudad, ¿no? Y bueno, el proceso de globalización. En la última sesión, que fue la semana pasada, como decíamos, relacionado a la ciudad y los servicios, el magíster geógrafo Ricardo Volpasos nos presentó un análisis sistémico del espacio turístico histórico de Lima, y nos hizo la pregunta, ¿por qué visitar una ciudad, ¿no? Y nos presentó de manera sistémica lo que representaba Lima desde el punto de vista turístico, pero no solamente Lima, sino también Lima Centro, sino muchos espacios poco difundidos de lo que es Lima, ¿no? Y finalmente, dentro de lo que es los servicios turísticos, la doctora María Pilar Anguas Palomar nos presentó el caso de Madrid, destino turístico, y nos hizo una evolución del turismo en Madrid, lo que atrae los turistas, lo que significa desde el punto de vista espacial, territorial, y finalizó diciéndonos que, en conclusión, que el crecimiento del turismo pone en foco tiene importancia en la planificación turística de las viviendas, y que se debía realizar un uso equilibrado del espacio urbano y buscar la convivencia entre los residentes y la población visitante, ¿no? Esto es
digamos de manera breve y muy rápida los diferentes temas que se tocaron en estos 2 meses de junio y julio, y cómo se han compartido las diferentes reflexiones sobre muchos aspectos. Hemos visto quizás diferentes enfoques, y hay mucho por comentar, por responder, pero bueno, al finalizar quisiera agradecer a los destacados profesionales que compartieron sus conocimientos, sus investigaciones, dedicando a veces parte del reducido tiempo que disponían. En algunos casos, dadas las diferencias horarias, con una diferencia de 7 horas, ¿no? Entonces han tenido que madrugar también, ¿no? O más que madrugar, trasnochar, creo, ¿no? Entonces, quisiéramos agradecer mucho a nombre de nuestra presidenta, de todo el equipo. Quisiera agradecer también a quienes, como la doctora Catacina, el doctor Hildegardo, nuestra misma presidenta, nos han apoyado con los comentarios iniciales, con los comentarios, con la introducción inicial, con los comentarios finales, a todo el equipo que está visible y está invisible, digamos, para que estos martes geográficos se hagan realidad, a nuestros auspiciadores, al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, al Colegio de Geógrafos, y muy especialmente a quienes nos siguen, profesores, alumnos universitarios, docentes universitarios, profesionales, jóvenes, a todos ustedes, muchas gracias, ¿no? Agradecemos a la magíster Miren Nata por las palabras finales. Asimismo, a recalcarles la invitación para acompañarnos el siguiente martes geográfico. Agradecemos también al doctor Saniel Novoa por su exposición y por habernos dado de su tiempo. Y sin más que decir, me despido hasta otro martes geográfico. Muchas gracias. Y muchas gracias, Betsabe.